Carol miró al espejo con el rostro sombrío y susurró, rata de orfanato, eso es lo que soy. Pero al menos una rata tiene garras y dientes afilados, y no pienso rendirme sin luchar. Este tipo de declaraciones podían explicarse por el pasado de la chica. Creció en un orfanato y, por lo que recordaba, nadie había mostrado nunca ningún interés por ella. Vio cómo decenas de niños encontraron su lugar en familias adoptivas, aunque algunos de ellos regresaron, incapaces de llevarse bien con quienes decidieron adoptarlos. Sin embargo, la pequeña Carol tenía un gran talento para los estudios, y muchos maestros y cuidadores decían, si tan solo fuera un poco más cariñosa, sería una chica muy lista y hermosa. Carol realmente poseía una apariencia llamativa que muchos no olvidaban, lo que provocaba que algunas chicas la acosaran, la encerraban en almacenes o le lanzaban una manta sobre la cabeza para golpearla sin que nadie lo notara. Nunca se quejaba con los cuidadores, prefiriendo arreglar las cosas por su cuenta, hasta que sus agresoras comprendieron que meterse con ella no era una buena idea. Las otras internas la dejaron en paz. Llegó el momento en que Carol y otros huérfanos mayores de edad fueron despedidos ceremoniosamente hacia la vida adulta, dándoles en sus manos. Carol siempre se había interesado por los números y los cálculos, por lo que eligió especializarse en matemáticas aplicadas e informática. Los primeros 2 meses recibió ayuda con el alojamiento, pero inmediatamente después de ingresar a la universidad, surgió la necesidad de buscar un trabajo. Se mudó con una anciana que buscaba inquilinos para compartir su casa. Solo asegúrate de no hacer ningún desastre en la habitación, le dijo estrictamente la propietaria. El apartamento estaba en malas condiciones, pero eso no impedía a la dueña exigir que se cuidara como si fuera una reliquia de museo. Durante los primeros 2 meses, en ausencia de Carol, la anciana entraba en su habitación y examinaba con detalle cómo lavaba la ropa de cama, si estaba lo suficientemente limpia y si había rastros de cigarrillos o alcohol. Al no encontrar nada sospechoso, la anciana se retiraba, revisando de camino si había polvo en los muebles. Sin embargo, Carol no daba motivos para que la criticaran, y pronto la propietaria se relajó e incluso la invitaba a cenar con ella. Hoy me pasé de la raya cocinando. Preparé tanto, ven y acompáñame, o se desperdiciará. Carol consiguió trabajo como limpiadora en una clínica privada y cumplía sus tareas con dedicación. Llegaba temprano, limpiaba rápidamente los suelos, quitaba el polvo, cambiaba el agua del dispensador, regaba las plantas en los pasillos y las habitaciones y limpiaba los lavabos. La chica lograba hacer todo antes de que llegaran los administradores y todos estaban satisfechos de que no estorbara durante el día laboral, a diferencia de la trabajadora anterior. Avergonzada de su ropa humilde, Carol no salía con sus compañeras de edad, quienes pronto dejaron de insistir. Sí, ella es un hueso duro de roer, solo una rata de biblioteca. ¿De qué se puede hablar con alguien así? Todos los años de estudios de Carol transcurrieron entre el trabajo, la universidad y su hogar, sin intrigas, sin vida personal. Sabía que no tenía nada que ofrecer en términos materiales. Ponía todo su empeño en tener éxito. Sus trabajos de programación recibieron mucha atención y varias revistas le ofrecieron escribir artículos para el público general. No necesitamos que sea puramente académico. Queremos que puedas explicar las cosas más complejas, como dicen, con palabras simples. Carol lo intentó y lo logró. En la revista más popular, con una audiencia de millones de personas, le asignaron una columna propia, para la cual escribía artículos 2 veces al mes. Gracias a los comentarios positivos de los lectores, Carol empezó a ganar una suma considerable de dinero. Renunció a la clínica y dedicó todo su tiempo al trabajo intelectual.
Durante una conferencia, el presidente del jurado se le acercó y, admirado, le dijo: «Hace tiempo que quería conocerte. Es un gran honor para mí». Carol se quedó desconcertada. Nunca antes había oído palabras así dirigidas a ella. En el banquete, un joven desconocido se le acercó. «Hoy tu presentación fue simplemente impresionante. Perdona la osadía, pero debo conocerte. Por cierto, me llamo Mark». Carol se quedó sin palabras. No estaba acostumbrada a que los hombres le prestaran tanta atención. Su nuevo conocido prácticamente la devoraba con la mirada, disfrutando del rubor que ella sentía ante sus palabras. Mark comenzó a llamarla con frecuencia y, a veces, después del trabajo, la acompañaba hasta su apartamento. Era hijo único de padres adinerados, trabajaba como profesor de idiomas extranjeros en una prestigiosa universidad de lenguas y, por insistencia de su padre, buscaba una novia inteligente. «Hijo, la inteligencia se transmite por la línea materna, así que no te dejes llevar solo por una cara bonita, o la descendencia será fea y poco brillante». Él y su esposa ya habían decidido de antemano cómo debía ser la futura esposa de su hijo. La lista de requisitos para la nuera era impresionante. Entre los más importantes estaban la inteligencia, una apariencia agradable y una buena familia con conexiones. Si bien Carol no tenía problemas con los dos primeros puntos, el resto era un obstáculo. La suegra fruncía los labios con disgusto cada vez que Carol intentaba decir o hacer algo sin consultarla. Esta reacción era la misma en todo. «¿Por qué compraste ese té?» «Sí, es el que tomamos, pero debiste preguntarme primero». «¿Por qué cambiaste las sábanas un día antes?» «Yo quería secar un abrigo en el balcón, tenías que haberme consultado, en caso de que estuviera ocupado». Sin embargo, lo que más enfurecía a la suegra era que los colegas de Carol la llamaban e invitaban a reuniones y mesas redondas científicas. Dios mío. Como si no pudieran celebrar esas reuniones sin esa advenediza, decía la suegra con los ojos en blanco. Si supieran de qué basurero salió, nadie querría ni conocerla. Mark prefería fingir que nada importante estaba sucediendo y que todo iba bien. Le costaba lidiar con el conflicto entre su esposa y su madre, pero pronto comenzó a distanciarse de Carol. Cuando, en una ocasión, la suegra le recordó a su nuera que ella era huérfana y que probablemente no sería capaz de criar a su hijo correctamente, Carol respondió con una sonrisa. «Yo vengo de un orfanato, sí, pero nuestro bebé tiene a su abuela y a su abuelo. ¡Qué familia tan unida tiene! Me han dado un esposo maravilloso. ¿No podrían ayudarme a criar a su propio nieto para que crezca siendo una persona tan digna como su padre?» La suegra se quedó helada por un segundo, luego se lamió los labios y dijo con claridad. «Y no te hagas ilusiones. A ese monstruo no lo consideraremos nuestro nieto. ¿De dónde podemos saber en qué posilga y con quién lo concebiste?» Carol palideció, luego se sonrojó intensamente de ira. Mark se quedó paralizado al escuchar las palabras de su madre, pero no hizo nada para apaciguar la situación y se retiró al balcón, supuestamente para cerrar la ventana que se había quedado abierta. Desde allí, gritó. «Carol, ¿qué te pasa? Abre la ventana». «¿Cuándo se rompió la malla aquí?» «Mira, fue anoche». Carol miró a su suegra, que pronunció triunfante. «Ni siquiera puedes pensar en esas cosas por ti misma», dijo con malicia la suegra. «¿Y dónde encontró mi hijo a alguien como tú? ¿Es que se vive tan bien en los basureros? Es una vergüenza mostrarte a los parientes, huérfana». Carol comprendió que ya había tenido suficiente. Sin embargo, quería escuchar la opinión de su esposo,
quien, a juzgar por su comportamiento, temía hasta temblar la reacción de su madre. Poco después, la joven mujer oyó: mi mamá nunca dice algo sin motivo. Es tu culpa que no puedas encontrar un idioma común con ella. O sea, que el hecho de que me ofenda, prácticamente llamándome una prostituta de la calle, no te preocupa en absoluto, ¿verdad?, preguntó Carol. ¿Y que se trate de nuestro hijo en común tampoco es un problema? ¿Qué te pasa?, gritó Mark. Es asunto de ella lo que dice. Solo deberías decir que estás de acuerdo con todas sus palabras y seguir haciendo tu trabajo. Está bien, haré mi trabajo. Mañana pediré el divorcio, respondió Carol fríamente. La vida en el orfanato le había enseñado a no quejarse y a tomar decisiones rápidas, aunque al principio le resultara difícil. Pero viviría en un ambiente tranquilo, donde nadie le limpiaría los pies. Este pensamiento le dio fuerzas y confianza a la futura madre, y al día siguiente no titubeó al presentar la solicitud de divorcio. Al regresar a la casa de los padres de su esposo, recogió todas sus cosas en una maleta y llamó a un taxi. Antes de eso, Carol tuvo tiempo de encontrar una habitación en alquiler para ella y le pagó un adelanto a la propietaria. Su suegra observaba atentamente lo que hacía Carol, asegurándose de que no se llevara nada de sus pertenencias personales. La mujer salió de la habitación en silencio. Mark estaba en el trabajo y Carol tuvo que cargar sola, sin la ayuda de nadie, con la pesada maleta hacia la calle. No tenía intención de pedir ayuda a su suegra o a su suegro, ella misma llevaría su carga hasta el taxi y se iría. Cuando Mark regresó a casa, encontró a su madre extraordinariamente satisfecha consigo misma. Mark, gracias a Dios, se ha ido esa desheredada mendiga, dijo ella. Y no te preocupes, hay muchas mujeres. Para alguien como tú, cientos se lanzarán, solo tienes que elegir. Mark se encogió de hombros y fue a lavarse las manos, así era como realmente se sentía sobre su esposa que se había ido. Solo fue al registro civil para completar todos los trámites del divorcio. Su madre estaba satisfecha. Qué suerte que esa sinvergüenza no nos va a sacar dinero para mantener a su niño. Es un gran honor para nosotros, ¿sabes?, lidiar con una familia de ancianos sin descendencia. La suegra comenzó a buscar intensamente una nueva esposa para su hijo, a quien había considerado desde la infancia como la perfección hecha persona. Mi niño habla 4 idiomas, es muy hogareño y tranquilo. Se puede conversar con él sobre temas elevados, decía la mujer con entusiasmo. ¡Qué horror! ¿Cómo pudo caer en sus garras? Menos mal que se fue sola cuando se dio cuenta de que no funcionaría. No íbamos a entrar al paraíso a costa de nosotros. Los conocidos escuchaban con cortesía a la suegra de Carol, asentían con compasión, pero no se apresuraban a presentar nuevos candidatos para el perfecto Mark. Todos sabían, por decirlo suavemente, que la mujer tenía un carácter complicado, que había trabajado toda su vida en puestos de dirección y que utilizaba métodos poco ortodoxos para ascender. El chantaje y la adulación eran armas poderosas para la suegra de Carol, y no estaba acostumbrada a que sus palabras pasaran desapercibidas. La falta de respuesta por parte de la esnuera la irritaba, ya que, en su opinión, Carol debía regresar y arrodillarse para suplicarle perdón, darle una segunda oportunidad y servirle fielmente a toda su familia. Sin embargo, eso no ocurrió. Después del nacimiento de su hijo, a quien Carol llamó Logan, la esnuera cortó toda comunicación con quienes tenían relación con Mark. Poco a poco, Mark comenzó a escuchar rumores de que su exesposa continuaba escribiendo artículos para revistas al mismo tiempo que cuidaba del bebé. Un día,
paseando con Logan en el parque en un hermoso día de primavera, Carol se topó cara a cara con Mark y su madre, que paseaban de la mano. La suegra no se sentía bien, y Mark, debido a una rodilla enferma, no pudo bajar las escaleras y acompañar a su esposa. La suegra sacó a su hijo de las clases y exigió que paseara con ella, y Mark obedeció. Él caminaba con rostro pensativo y no prestaba atención a lo que sucedía a su alrededor. De repente, ambos escucharon una voz familiar. Ya casi termino el artículo, lo enviaré esta noche. Sí, todo como ustedes pidieron. Bien, que me llamen, lo discutiremos. Excelente, el pago en las mismas condiciones. Adiós. Era Carol. La suegra sacudió la cabeza descontenta al mirar a la esnuera. Estaba bien vestida, y el cochecito claramente no era barato, tenía pequeñas pero robustas ruedas y una construcción cómoda. La cara del bebé estaba cubierta por un amplio toldo plegable, solo se podían ver las piernecitas de Logan en pantalones abrigados con una suave suela de cuero. La suegra, como mujer experimentada, enseguida calculó el valor aproximado de lo que llevaba el bebé y la nuera, tras lo cual llegó a la conclusión de que esa chica desaliñada no podría ganar tanto con su trabajo. Por lo tanto, debía estar durmiendo con alguien a cambio de una buena recompensa. Hizo bien en irse, de lo contrario habría avergonzado a mi hijo con su comportamiento dudoso. Mark había pensado en acercarse a su exesposa y al menos ver cómo se había convertido su hijo, pero bajo la mirada severa de su madre, se quedó en su lugar. Carol pasó junto a él, haciendo como si buscara algo en su bolso, sin mirar hacia atrás ni una sola vez. La suegra solo resopló, diciendo, prostituta. Cuando Logan cumplió 2 años, Carol recibió una llamada en la que le ofrecieron una reunión personal. Antes de eso, Mark había intentado, a escondidas de su madre, contactar a su exesposa, pero ella había rechazado todas sus tentativas con firmeza. No dijiste ni una palabra cuando tu madre afirmó que no reconocía a Logan como su nieto porque pensaba que yo lo había tenido con un desconocido. Así que olvídate de nosotras y ve a buscar el abrigo de mamá, o empezará a buscarte por toda la ciudad con sirenas y perros. Carol había considerado rechazar la reunión, pensando que Mark quería obligarla a asistir. Sin embargo, un desconocido la interrumpió, su habla tenía un ligero acento extraño y era insistente. Disculpe, señora Carol, intentaré no quitarle su precioso tiempo. He venido especialmente. Necesito urgentemente reunirme con usted. Intrigada, Carol aceptó la reunión, que el desconocido pidió que se realizara en un lugar poco concurrido para que hubiera menos gente. 2 horas después, Carol entró en un café apartado y vio a un hombre de unos 60 años que se veía bastante joven y en forma para su edad. Se inclinó educadamente ante la joven y le ofreció que se sentara. Me llamo Klaus Korn, soy el apoderado del señor Owen Hans. Me han encargado cumplir su última voluntad, tal como se indica en su testamento. ¿Quién es Owen Hans?, preguntó Carol, sorprendida. No comprendía que podría vincularla a ella, una chica del orfanato, con algún adinerado extranjero. Si no le importa, le contaré esta historia. Erwin Hans, en su juventud, viajaba mucho y en una de las fiestas conoció a una tal Monica Smith, una estudiante. Tuvieron una relación tumultuosa que terminó con el embarazo de la joven. Cuando el padre de Owen Hans se enteró de esto, exigió que su hijo regresara y lo obligó a casarse con la hija de su socio comercial. Mónica se quedó sola, embarazada y sin dinero. Tuvo que abandonar sus estudios y regresar a su pequeño pueblo, de donde era originaria. Tuvo una niña que la joven madre tuvo que entregar a un orfanato.
Es una historia interesante, intervino Carol. Mónica había intentado contactar al joven señor Hans, pero sin éxito. Con el estrés que había soportado, se encontraba cada vez peor y escribió una carta que envió a la embajada de Austria. En esa carta, relató el nacimiento de su hija y pidió que se cuidara de ella. El señor Hans recibió su mensaje demasiado tarde, cuando Mónica ya no estaba viva. Sin embargo, él mismo era infeliz en su matrimonio, su esposa no podía tener hijos y la relación entre ellos era bastante tensa. Finalmente, cuando el señor Hans sufrió un derrame cerebral, decidió redactar un Nuevo Testamento. Según sus términos, su hija se convirtió en la única heredera de todos sus bienes muebles e inmuebles. Ya dije que es una historia interesante, respondió Carol, echando una mirada furtiva a su reloj. Era hora de volver con su hijo. Pero, ¿qué tengo yo que ver con esto? Yo soy una huérfana, no tengo ni he tenido familiares. A eso voy, señora Carol. Usted es la hija del señor Hans. Esto se pudo confirmar gracias a las cartas del orfanato donde su madre, Monica Smith, la dejó. Carol se quedó atónita y perdió el habla por un tiempo. ¿Quiere decir que este señor Hans es mi padre? Preguntó la mujer con sorpresa. Así es. Y usted es su única heredera. Han pasado 3 meses desde el testamento y ya puede presentar los documentos para reclamar su herencia. Aún así, me cuesta creerlo, respondió ella. Korn sacó una carpeta gruesa que contenía sobres, recortes de cartas y copias de documentos. Después de revisar todo lo que había en la carpeta, Carol comenzó a creer. No puede ser. Entiendo que esto es cierto, pero me cuesta mucho asimilarlo. Si no le importa, empezaré con el proceso para que usted reclame su herencia, se inclinó Korn. Tengo poco tiempo, debo volar a Australia mañana. Lo principal es que lo encontré y me aseguré de que usted es quien dice ser. 6 meses después, Carol se mudó a un nuevo apartamento en una zona prestigiosa, cerca del lugar donde vivía Mark, que todavía seguía siendo un soltero codiciado. Su madre lo veía de vez en cuando, junto a Carol y el pequeño que se parecía tanto a Mark en su infancia. La suegra no pudo resistir y se acercó a la esnuera. ¿Conoce a Logan? Ella seguía pensando que Carol solo fingía no querer relacionarse con ellos. Al recibir un rotundo rechazo, la mujer frunció el ceño. No entiendo por qué te haces la difícil cuando tú misma estás aquí todos los días y nos haces perder la paciencia. Compré un apartamento aquí, dijo Carol. Me gusta este barrio, hay una buena guardería para mi niño y un montón de lugares. Así que, cuando necesito algo, no tengo que ir muy lejos. Pero tienes razón, no debería aparecer muy a menudo delante de ustedes para evitar rumores innecesarios. Ella compró. Decía la suegra con desprecio a sus conocidos, mientras relataba el último encuentro con su esnuera. Me pregunto cuántos hombres necesitó atender para comprarse un refugio. Seguro que pasa por nuestro barrio a propósito para mostrar que supuestamente todo le va bien. Sabes, no es un refugio. Decepcionaron a la mujer los oyentes. Tu esnuera no se compró cualquier cosa, sino un verdadero palacio. ¿Viste su nueva casa? Hay 2 apartamentos por piso. Tiene vivienda allí y un lugar en el aparcamiento subterráneo. Escuchamos que su padre en el extranjero le dejó una enorme herencia. Al escuchar estas palabras, la suegra se sobresaltó. No puede ser. ¿Qué va a hacer ella con tanto dinero? No tiene ni cerebro ni imaginación. ¿Y Mark?
Pius Mark había estado pasando el tiempo últimamente en lugares de entretenimiento y bares, donde se sentía comprendido y amado. Aunque eso duraba hasta que tenía dinero. En cuanto su dinero se acababa, lo echaban afuera y él regresaba a casa para dormir la mayor parte del día. Su madre lo encontró en su habitación, donde Mark miraba por la ventana con un rostro sombrío y murmuraba algo entre dientes. ¿Por qué estás sentado ahí, todo hecho un desastre? Se lanzó sobre él la mujer. Tómate una ducha, lávate la cara, hay que traer de vuelta a Carol. Ella está criando nuestra sangre y carne. ¿Qué te pasa, mamá? No entendió Mark. Es como si tú hubieras bebido y no yo. ¿Por qué demonios tengo que traer de vuelta a Carol? ¿Y por qué de repente la llamaste por su nombre? Nunca había sucedido eso. La suegra puso los ojos en blanco. ¿No puedo cambiar de opinión sobre una persona? No, no puedes. Uf. Al menos deberías tener una muy buena razón para que eso suceda. Dime, ¿qué quieres obtener si Carol vuelve a mí? La madre comprendió que no tenía sentido ocultarlo y le habló sobre la herencia. Le diste un hijo, y ella debería estar agradecida por eso. Se compartirá con nosotros. Nosotros somos su única familia. Insistió. Y Mark, una vez más, cedió a la voluntad de su madre. Cuando apareció frente a la casa de Carol, ella ni siquiera lo escuchó y lo despidió de inmediato. ¿Otra vez te mandó mamá? Lanzó la mujer con burla. Y Mark respondió en serio, me casé contigo sin su participación. Y por eso ella me está vengando. Carol sonrió con ironía. Vamos a hacer esto, no me molestes más y deja de darme la cabeza. Ya estamos divorciados desde hace tiempo. No tienes ni puedes tener ninguna reclamación hacia mí. Ni un centavo te he pedido, ni siquiera en los momentos más difíciles. Y no has visto a tu hijo casi un año después de su nacimiento. Así que saca tus propias conclusiones. Mark volvió a casa sin haber conseguido nada y, a partir de ese día, comenzó a beber en casa. Traía alcohol y se emborrachaba, luego se iba a hacer sus cosas. A todas las reprimendas de su madre, respondía lo mismo. ¿Qué esperabas? Tú misma lo provocaste. Así que aguántate. Carol, que decidió por primera vez salir del país para ver la casa que le había dejado su padre, conoció al arquitecto Robert, que era 10 años mayor que ella. Inmediatamente se entendió bien con el pequeño Logan. Después de un par de años de constante relación, Robert le propuso matrimonio a Carol. Los enamorados celebraron una bulliciosa boda, y los padres de Robert estaban orgullosos de su nuera. Era una rara combinación de inteligencia, belleza y honradez en una sola persona. Robert tuvo la suerte de conocer a un diamante como Carol. Probando los sentimientos de Robert, Carol nunca habló del legado. Al escuchar sobre su padre austríaco, el esposo solo se encogió de hombros. Eso no importa. Para mí, lo principal es que gracias a él te conocí. Yo tampoco me he quedado de brazos cruzados. Tengo mi propia empresa de diseño de casas y cabañas. Así que incluso sin tu herencia, no nos faltará el pan.